Hola, bienvenidos a Business Talks, hablando con expertos. Un espacio creado por la consultora Lizarazo y Álvarez para brindar información clara, veraz y confiable a todo nuestro público. El día de hoy nos acompaña el director de la consultora, el doctor David Antonio Lizarazo Álvarez, quien pues, nos hablará sobre un tema muy importante en relación al derecho comercial y societario y pues obviamente tenemos que establecer pues, sus credenciales, ¿no? Es abogado graduado de la Universidad de La Sabana, especialista en derecho comercial también de la misma universidad, especialista en Derecho de los Negocios Internacionales y asimismo es magíster en Derecho Privado de la Universidad de los Andes. Entonces, pues para mí es un gusto presentárselos. Doctor, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, gracias doctor Cristian, muchas gracias y digamos que muy honrado por el espacio brindado y motivado por lo que estamos aquí generando. Un espacio importante para nuestros clientes, nuestro público y nuestra audiencia que pueden llevarse una información muy útil para sus vidas y digamos que para cualquier problema que puedan presentar. Perfecto. Sí, claro, ¿no? La idea es esa, poder compartir pues datos, información relevante pues para que de alguna forma nuestro público pues pueda tener una información más clara, ¿no? Bueno, el día de hoy tenemos un tema muy chévere. Entiendo que pues es el trabajo de grado de la maestría, ¿no? Sí, es el trabajo de grado de la maestría, es una tesis que realicé que gracias a Dios y pues al esfuerzo y a la colaboración de mucha gente alrededor logramos que se publicara en el Anuario de Derecho Privado de la Universidad de los Andes, que es un prestigioso anuario y revista, digamos que indexada, que la leen no solamente juristas nacionales, sino por fuera del ámbito nacional. Y pues qué más, qué honrado puedo estar, ¿no? Entonces sí. Claro, que le publican a uno pues su tesis de grado, importantísimo, y pues más en una universidad como los Andes, que digamos que es como las más prestigiosas del país, ¿no? Sí, claro, eso goza de prestigio y más de prestigio de credibilidad, ¿no? Entonces, en realidad los trabajos, no solamente el mío, sino la mayoría de los trabajos que están plasmados ahí, son trabajos de altísimo nivel académico y relevancia en las tendencias de los sistemas jurídicos a nivel global. Entonces es importantísimo. Bueno, para que se den cuenta el nivel de información que manejamos acá, y pues obviamente es un gusto compartirles a ustedes. Bueno, el día de hoy tenemos como título básicamente pues la tesis del doctor Lizarazo: compañías de capital y asimetrías en la información, correctivos en el litigio societario colombiano. Entonces pues entremos en materia. El primer tema a tratar, digámoslo así, de acuerdo a lo que ya hemos venido conversando, doctor Lizarazo, es lo relacionado con la información asimétrica y los problemas de agencia societaria. Entonces aquí podemos encontrar dos puntos importantes. En primer lugar, para dar una explicación muy sencilla, ¿qué es la información asimétrica y cuál es su influencia en la economía? Ok, muy bien, como usted lo está señalando, hay que hacer primero un acercamiento desde el punto de vista económico, ¿sí? La información asimétrica no es solamente un fenómeno que afecta, en este caso, y como el tema puntual de mi trabajo de grado de la tesis, al litigio societario, a conflictos societarios, sino que va más allá. Es un fenómeno que afecta en realidad la mayoría de relaciones entre personas en cualquier ámbito, ¿sí? Okay. Sea laboral, sea relaciones económicas. Es más normal de lo que... Exacto, es muy común, o sea, común. Entonces, básicamente lo que es en una parte, ¿cierto? En una parte de la relación, en esa parte recae la mayoría de la información sobre
cualquier operación, sobre cualquier negocio que se vayan a realizar, e inclusive en relaciones laborales, ¿sí? Entonces usted como experto y como magíster en Derecho Laboral y director del área de Derecho Laboral aquí de la consultora, usted más que nadie sabe que existe una desigualdad y un desequilibrio en la información que posee una parte en la relación que prima en temas laborales, que es el empleador y el empleado, ¿cierto? Trabajador. Entonces, la información que posee una parte va a ser mucho más grande, mucho más, no sé si se puede decir integral, que la que va a tener otra parte. Y eso va a dejar en una posición totalmente desventajosa a la parte que no va a tener esa misma proporción de información, ¿cierto? Entonces, esto nace, digamos que con la teoría. Esta teoría se implementa desde el punto de vista económico con George Akerlof, que es un reconocido y premio Nobel de Economía, economista, que él básicamente evidencia este fenómeno en las relaciones económicas, ¿no? Y él plantea un ejemplo muy interesante. No sé si usted también tuvo la oportunidad de leerlo, creo que sí. Sí, pero no se me adelante, ya ahorita creo que es para el mismo lugar donde vamos, ¿sí? La teoría de los limones. El mercado de los limones, sí, claro, exacto. Pero eso es un tema chévere, pero ahorita lo tratamos y bueno, pero obviamente eso va ligado a la primera pregunta, ¿no? Ah, bueno, listo, perfecto. Entonces ya ahorita lo atamos con esto. Entonces él lo plasma y lo evidencia en ciertas operaciones económicas que él puede evidenciar en el mercado de carros usados, ¿sí? Ya un poco más adelante ahondaremos un poco en esto, y demuestra que en realidad esa desigualdad en la información que recae entre una y otra parte lo que va a generar es una falta de bienestar o no un bienestar completo en la misma sociedad, y va a generar que esas relaciones comerciales sean totalmente ineficientes. ¿Listo? Entonces esa teoría, atada a la pregunta que usted me estaba diciendo, se traspola directamente a materias societarias, ¿cierto? Okay. Ya dimos el ejemplo en materias laborales, en materias comerciales, económicas y en materia societaria también, ¿cierto? Perfecto. Entonces, ahí aterrizamos básicamente a una desigualdad de información en los diferentes actores que involucran una sociedad comercial. ¿Listo? Entonces, puede ser, digamos que los principales problemas de agencia que se generan por esas asimetrías en la información son problemas entre administrador y accionistas, o accionistas mayoritarios con accionistas minoritarios, o los mismos accionistas contra acreedores, ¿cierto? Terceros externos a la sociedad, más o menos. Ok, muy bien. Bueno, que en realidad esa parte es la que responde nuestra segunda pregunta, que es la relacionada en cómo afecta la información asimétrica a las compañías de capital. Que aquí pues quería preguntarle, doctor Lizarazo, pues para una mayor claridad, ¿qué son las compañías de capital o a qué se refiere con ello dentro de todo esto que estamos manejando? No, simplemente, y digamos que para darle claridad a la audiencia, una compañía de capital simplemente son las sociedades comerciales, ¿cierto? Entonces aquí en Colombia, como más que pues, todos conocemos, las sociedades comerciales son pues las SAS, la limitada, sociedad anónima, bueno. Ese tipo de sociedades comerciales son las que se llaman sociedades de capital. ¿Por qué? Porque buscan, digamos que por medio de la asociación, ¿sí? Entre personas, entre accionistas, un fin lucrativo, ¿cierto? Unir esfuerzos por medio de un vehículo societario adecuado, sea el que sea, SAS, limitada, sociedad anónima, obtener utilidades. ¿Listo? Eso es más o menos una sociedad de capital. Bueno. Pero digamos que aquí la mayoría de gente dirá, pero bueno, ¿a mí en qué me interesa o por qué yo tendría que saber o por qué me interesaría determinar para qué me sirven a mí las asimetrías de la información? O sea, ¿yo por qué tendría que saber eso? ¿O por qué es importante para mí o para la gente que pronto nos ve tener conocimiento sobre eso? Bueno, sencillamente porque, como ya lo dijimos al inicio, todos en algún momento vamos a estar involucrados en algún tipo de relación con una parte fuerte dominante en cualquier tipo de relación que usted le ponga, el título que usted le ponga o el ámbito que usted le ponga, ¿sí? Entonces, usted debe saber
primero, en qué posición se encuentra, lógicamente, y si su posición resulta una posición totalmente desventajosa y desequilibrada desde el punto de vista informativo, donde usted simplemente lo que hace es prácticamente seguir directrices de su contraparte o de su otro extremo contractual, pues debe ahí entrar a determinar o a saber qué puede realizar o qué otras acciones usted puede tener para, digamos que, equiparar un poco ese desbalance, ¿cierto? Entonces, por eso es importantísimo. Entonces, esto no es solo un tema de debate académico, de un trabajo de grado, de una maestría, sino que en realidad tiene aplicabilidad. Esto nos sirve para la vida diaria. Exacto, a todo el mundo. Todo el mundo en algún momento está involucrado con una sociedad comercial, todo el mundo en algún momento va a tener un contrato de trabajo, todo el mundo en algún momento va a comprar un carro, todo el mundo en cualquier momento va a ir a comprar, no sé, cualquier cosa, un café, ¿cierto? Entonces, son relaciones comerciales que en realidad van, digamos que, envolviendo de alguna u otra manera ese desequilibrio informativo en las partes, ¿listo? Okay, vale, sí, o sea, digamos que no es algo que pase muy desapercibido, ya como lo explica el doctor David Sarazo, pues sí es importante tenerlo en cuenta, más aún cuando, digamos que uno como consumidor, uno a veces lo ve como consumidor, ¿no? Que pues se ve atropellado pues por algunas informaciones que probablemente o algunas circunstancias que probablemente no están en el contrato o dentro de las compras que uno realiza, y eso es importante saberlo pues para poder tener una mayor comprensión de lo que puede suceder más adelante. Y aquí es donde, digamos, podemos entrar en el tema de la teoría del mercado de los limones, que pues es un ejemplo claro de lo que sucede, y viendo últimamente los datos que nos arrojaba, por ejemplo, la compra de vehículos de segunda aquí en Colombia, que han aumentado bastante, ¿sí? Entonces, esta es una información muy importante y muy chévere tenerla presente porque nos puede ayudar a entender este contexto. Entonces, doctor, ¿cómo se explica esta teoría de los limones? Yo ya me la sé porque leí el trabajo de grado, y es muy chévere, pero pues en sus palabras, ¿cómo se define la teoría del mercado de los limones? Bueno, digamos que es una teoría bastante elaborada, como lo dije al inicio del programa. Es una teoría que elaboró George Akerlof en su momento, y básicamente lo que él trata es de plasmar este fenómeno del desequilibrio, de la desigualdad en la información que cuenta una parte con otra, con respecto a otra, en relaciones económicas en el mercado de carros usados, ¿cierto? Norteamericano, en ese caso. Entonces, ¿qué es lo que pasa o qué es lo que él logró dilucidar en esta teoría? Entonces, básicamente, digamos que el comportamiento de precios se va en un mercado de economía perfecta, ¿cierto? Se va determinando por la interacción de la oferta y de la demanda, ¿listo? Hasta ahí muy sencillo, ¿listo? Entonces, ese juego entre la oferta y demanda va a determinar el precio, ¿listo? Entonces, en un estado de economía perfecta. Ahora, en un mercado perfecto, donde no exista mercado perfecto, entiéndase, donde no existe información asimétrica, donde todos contamos con toda la misma información, ¿listo? Entonces, yo, por ejemplo, voy a ir a comprar un carro a su concesionario. Entonces, usted en su concesionario vende carros de altísima calidad, y yo ya sé que usted vende carros de altísima calidad, pero también vende carros de segunda mano, donde la calidad no es la misma, pero yo ya sé que esos carros no son de esa altísima calidad, sino son una calidad media. Pero también tiene un mercado, usted en su mismo concesionario, de carros que son de muy baja calidad, pero yo ya sé como comprador o como consumidor que ese carro es de baja calidad, y yo ya sé esa información previamente a la compra, ¿listo? Okay. Entonces, eso es un mercado perfecto. ¿Por qué? Exacto, es simétrico, ¿listo? Yo ya sé lo que voy a comprar, por ende, yo no tengo que ir, digamos que, con cuidado, con prevenciones, y usted tiene todas las cartas abiertas sobre la mesa, ¿listo? Entonces, básicamente, el mercado funcionaría perfectamente. Usted me dice, venga, yo le vendo el carro de altísima calidad a, no sé, $10,000, un ejemplo, por dar un ejemplo, ¿cierto? Okay. Yo sé que ese carro lo vale, son $10,000. A usted ese carro
le costó 5.000. O sea, esos costos de conseguir ese carro para volvérmelo a vender a mí fueron de 5.000. Sí. Entonces el mercado lo pone en 10.000 porque es un carro de alta calidad. Pero el carro de calidad media es un carro que vale 5.000, ¿cierto? Pero se le costó 2.000 y usted lo vende a 5.000. Yo sé que por ese carro puedo pagar 5.000. Ahora lo mismo con el carro de baja calidad. ¿Listo? Sí. Entonces, a usted como vendedor, ¿cierto? ¿Qué le va a motivar más? Bueno, pues vender, obtener un mayor rango de ganancia, ¿no? Exacto. Sí. ¿Y qué rango de ganancia le va a dar más? Pues un carro de alta calidad, ¿cierto? Entonces, si usted vende, entre más carros de alta calidad usted venda, más ganancia va a haber. Y yo, como sé que es un carro de alta calidad, yo lo voy a comprar. Sí, la gente no duda ¿Listo? en hacerlo. Entonces, es un escenario de economía perfecta, de mercado perfecto, ¿cierto? Donde no hay información asimétrica, tenemos la misma información, el mercado funciona, hay mucho más bienestar para todos, para usted como vendedor y para mí como consumidor, ¿cierto? Ahora, aquí viene la teoría de los limones, ¿cierto? De George Akerlof. En un mercado, ese mercado es la excepción, ¿no? Sí. La información simétrica es la excepción. Ok. Desgraciadamente, no se presenta mucho. Desgraciadamente, la información simétrica es la excepción. Lo más general o la regla general es que en todo el mercado existe información asimétrica, donde el vendedor tiene más información que el mismo comprador, ¿cierto? Sí. O que el consumidor. Entonces, le pongo el mismo ejemplo. Yo voy a su concesionario y yo sé de antemano que yo o sea, que yo sé que nada sé. No tengo ni idea de usted qué me está vendiendo. Sí, tal cual. No tengo ni idea de que usted me está vendiendo. ¿Listo? Usted dice, venga, yo tengo un carro de baja calidad o de calidad media, pero que lo puedo vender como un carro de altísima calidad. ¿Cierto? Okay. Entonces, usted ya sabe que el carro no es de la misma calidad de un carro de alta calidad, pero me lo va a vender a ese precio. ¿Listo? Yeah. Entonces, yo como comprador primero voy a ciegas. Sí. Yo no sé qué es lo que me voy a encontrar en un mercado de carros usados. Y corro el riesgo de que me vendan un limón en vez de un carro de alta calidad, ¿cierto? Un limón para George Akerlof era un carro de muy baja calidad, vendido como un carro de alta calidad. ¿Listo? Okay. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es el efecto? El efecto dominó de esa serie de conductas. Yo como comprador, luego digo, venga, yo ya sé, o lo más posible es que me van a vender un carro de baja calidad a un alto precio, entonces yo ya no voy a pagar, yo no pagaría tanto por un carro de esos. Entonces yo al vendedor le ofrecería tanto. El vendedor ya sabe de antemano que yo como comprador no voy a pagar mucho. Okay. Entonces, ¿qué va a hacer el vendedor? El vendedor va a estar más motivado a adquirir carros de más baja calidad porque saben que es lo que están dispuestos a pagar en el mercado. La gente ya no va a estar dispuesta a pagar carros de altísima calidad, a pagar precios como un carro de alta calidad, porque no saben si es un carro de alta calidad. Entonces, venga, yo sé que de antemano me van a vender un limón, entonces, para mitigar, le doy lo mínimo. Entonces, ¿qué es lo consecuente o qué es lo lógico? Que los carros de baja calidad van a entrar a desplazar a los de alta calidad. Entonces es un mercado imperfecto donde no hay bienestar y las relaciones son ineficientes tanto para usted como vendedor como para mi comprador. Ambos salimos perdiendo. Claro. Dilema de prisionero. Esa es la teoría de los limones. Bueno, muy importante, muy chévere porque pues digamos lo que aquí en Colombia, pues hablando de Colombia, ¿no? O sea, el mercado de los carros usados pues es bastante alto. Y bueno, es una información que nos puede ayudar para posteriormente evitar algún mal negocio o ir con unas expectativas más altas o prevenirse respecto de lo que pudiera ser alguna compra de algún limón. Muy bien explicado, gracias doctor Lizarazo. Bueno, sigamos con el tema. Digamos que aquí ese sería un claro ejemplo de la simetría de la información, ¿cierto? O sea, exacto. Ahí digamos que nace como tal la teoría de la información asimétrica, lo que le explicaba hace un momento. Sí. Esta teoría nace desde la economía, ¿cierto? Y esta teoría la traspolamos luego de esa brillante, digamos que, elaboración por parte de George Akerlof, al resto de relaciones que pues un ser humano puede tener en su cotidianidad.
¿Listo? Ahí lo podemos aterrizar a las relaciones que podamos tener con una sociedad comercial o una compañía de capital. Una compañía de capital, perfecto, muchas gracias. Bueno, aquí vamos a entrar a unos datos. Habemos datos como nosotros llamamos esta sección, suministrados pues por el doctor David. Habemos datos. Y bueno, aquí les leo un poco sobre la información que él nos suministra en relación a investigaciones que él pudo obtener de páginas de internet o del trabajo de grado, ¿no? Esta es información que usted trajo o datos que usted trajo de búsquedas que hizo, ¿sí? Sí, básicamente son datos que en realidad están en bases muy confiables de entidades aquí en Colombia. Cámaras de comercio, superintendencia de sociedades. Ah, sí, perfecto, listo. Entonces, miren, más de 200 demandas por asuntos societarios han sido recibidas en Colombia en el transcurso del año 2021, referentes todas ellas a asuntos como abuso del derecho de voto o desestimación de la personalidad jurídica, según un informe divulgado este lunes por la Superintendencia de Sociedades. Eso tiene, digamos que, algún vínculo con todo el tema de la asimetría de la información, ¿cierto? Claro. Y adicionalmente a eso, el informe da cuenta de la terminación de 15 procesos por acuerdo entre las partes y 44 sentencias con decisiones de fondo para un total de 59, entre las cuales el mayor número de sentencias proferidas corresponde a responsabilidad de administradores, que era uno de los problemas de agencia, ¿cierto? De administradores con el 20.9%, ineficacia de 8.6%, desestimación de la personalidad jurídica 11.6% y abuso del derecho de voto 9.3%, entre otros. Entonces, estos son datos que nos arrojan en relación a los problemas que se presentan aquí en Colombia con las asimetrías de la información y todo lo que va ligado pues a lo que ya veníamos hablando con anterioridad. No sé si pues, usted quiera sumar algo a ello. Si usted puede notar ahí, en realidad existe una cantidad que no es muy amplia o no es muy grande de accionar a nuestra entidad aquí judicial en temas societarios, que es la Superintendencia de Sociedades, pues la Delegatura para Asuntos Comerciales, Mercantiles, perdón. Además de que no son muchos, si usted puede analizar el porcentaje de fallos efectivos, se reduce aún más, ¿cierto? Sí. Entonces tenemos un valor de acciones interpuestas y los fallos son muy reducidos o muy inferiores a ese número de acciones interpuestas. Sí, son 44 con decisiones de fondo y 59 en total. ¿En cuánto tiempo? En este año, sí. Más de 200 demandas, sí, en este año. Usted como abogado experto y que ha litigado mucho tiempo y se ha desenvuelto en estas aleas, ¿cierto? ¿A usted le parece es un número? No, es mínimo, o sea, en comparación a lo que uno maneja con temas de demandas ordinarias. Exacto, ¿cierto? Entonces, lógicamente, dentro de muchas razones, porque pues hay muchas razones que pueden impactar estas cifras, algo que hay que tener muy en cuenta es el tema de la información asimétrica que tienen las personas o que tienen los involucrados o los actores en ese tipo de controversias, ¿cierto? Okay. Entonces, como lo vimos en un momento, hay relaciones o hay conflictos societarios que se desprenden de estas relaciones de agencia societarias, primero entre administradores y accionistas, donde el administrador de por sí, por tener toda la información del negocio, porque él es el encargado de estar al frente del negocio 24/7, si quiere ponerlo en esos términos, sí, va a tener mucha más información de las operaciones y el mismo manejo de la sociedad que el mismo accionista. Porque el accionista normalmente es el inversionista, el que pone el dinero, ¿cierto? Eso se ve mucho más, este problema de agencia se ve mucho más en economías de capital disperso, por ejemplo, la norteamericana, ¿cierto? Okay. Donde no es muy común, como acá en Colombia o en Latinoamérica, tener compañías controladas por un solo accionista o un grupo grande de accionistas controlantes, ¿cierto? En Estados Unidos, como son capitales tan dispersos, compañías con tantos accionistas, se
se bifurca o se divide la propiedad de la compañía, que es la de los accionistas, y el control, ¿cierto? Entonces usted no le va a pedir al accionista de Facebook que tiene el 0.000001% de las acciones que vaya a ejercer control sobre la sociedad o sobre lo que está haciendo la junta directiva de Facebook, ¿cierto? Sí. No puede ser. Y así con el resto. Entonces es muy difícil. Entonces el que tiene todo el poder y la facultad en ese momento es el administrador o el órgano que funja como administrador, ¿cierto? En ese caso las juntas directivas. Ok, perfecto. Entonces, aterrizándolo un poco a ese tipo o digamos a los datos que usted nos estaba dando, es algo muy, digamos que impactante el tema de la información asimétrica. Entonces, como yo accionista minoritario o accionista de Facebook o de Google, de lo que usted quiera, de una sociedad tan grande, yo no voy a tener información de nada, pero de nada. Y de un día para otro me di cuenta que mi acción no vale nada, que yo perdí todo lo invertido, que, bueno, cualquier tipo de operación que se pudo haber realizado, ¿cierto? Sí. Por parte de los administradores. Yo voy a intentar realizar una acción, ¿cierto? Para pues digamos que ejercer mis derechos como accionista, y me doy cuenta que no tengo información. Me doy cuenta que no tengo cómo probar que hubo operaciones viciadas por conflictos de interés, que hubo tal vez negligencia o digamos que los administradores no fueron diligentes, o que cualquier otro tipo de operación que pueda hacer un administrador, ¿cierto? Perfecto. Entonces, ¿cómo puedo yo ejercer ese tipo de acción si no tengo material probatorio? Bueno, pero entonces ahí ya usted se está encaminando a esta interrogante que teníamos aquí también planteada. Creo que ya resolvimos una de ellas, pero podemos seguir con esta. Por ejemplo, ¿qué aportan los sistemas litigiosos societarios a la corrección de estas asimetrías en jurisdicciones extranjeras? Y obviamente también hablando aquí en Colombia sobre ese tema, porque creo que ya usted iba encaminado, supongo yo, al tema de la inversión de la carga de la prueba, ¿cierto? Okay, que ya íbamos para allá, me imagino que yo ya... Sí, pues no iba todavía, pero sí tiene que ver, tiene mucho que ver. Entonces, digamos que concatenando o atando lo que ya habíamos hablado del tema de la información asimétrica y el tema del desequilibrio informativo que existe entre una u otra parte en un problema de agencia como tal, existen mecanismos o medios o remedios para empezar a corregir ese tipo de información asimétrica en una compañía, ¿cierto? Entonces, en este caso, las compañías pueden ejercer, o mejor dicho, las compañías no, sino los involucrados en los problemas de agencia pueden entrar a ejercer cierto tipo de acciones, cierto tipo digamos que sí, de acciones para prevenir este tipo de acciones oportunistas o conductas oportunistas de los agentes, ¿cierto? En este caso, que tienen toda acaparada la información. Exacto, los agentes, entiéndase, las personas que, digamos, están en la posición dominante en estas relaciones de agencia. Okay, ¿listo? Bien. Entonces, ahora, el trabajo va encaminado a que además de esos remedios que se puedan tener internamente en una sociedad, como costos de monitoreo, costos residuales o bonding costs, cualquier tipo de costos que pueda incurrir cualquier principal o afectado de estas relaciones de agencia en una sociedad, también uno puede encontrar remedios en el mismo derecho procesal y en el litigio societario, ¿cierto? Que es a donde yo quiero ir a encaminar el trabajo, ¿cierto? Okay. O digamos, que sería, que pena interrumpirlo, que sería entonces en teoría resolver la pregunta de cómo el derecho societario afronta esta realidad, ¿cierto? Creo que sería esa la parte en la que ya los estaban encaminándose. Exacto, pues más que todo el derecho societario la afronta de las dos formas, ¿sí? Porque estos costos que un principal puede, digamos que, asumir dentro de una relación de sociedad cualquiera o dentro de cualquier relación de agencia, son también tratados por el derecho societario, ¿cierto? Ahora, el derecho societario no solamente es, digamos que, el derecho interno de la compañía, sino que en realidad el litigio también tiene mucho que ver, ¿no?
Entonces ahí es Tal cual. donde vamos a aterrizar un poco, ¿no? Es una forma un poco ex post, ¿cierto? Como posterior a que se generen este tipo de afectaciones a los intereses de los principales, sea accionista minoritario, sea accionistas o sean acreedores, ¿cierto? Entonces, en el litigio societario, ya uno puede entrar a mirar ciertos remedios, como ya se lo había determinado, para prevenir o evitar, o más bien prevenir, puede ser prevenir, evitar o equiparar Sanear, la balanza, Ok, ¿cierto? bien, ya. También sanear. Entonces, primero vamos a hacer rápidamente y brevemente, porque es importante hacer una referenciación de lo que se maneja en otras jurisdicciones, que es muy importante, como la norteamericana. ¿Por qué la norteamericana es muy importante? Porque digamos que el derecho societario norteamericano ha tenido un desarrollo muy grande, ¿cierto? Ha tenido un desarrollo importantísimo a nivel global, que lo pone como la principal referencia en temas societarios. ¿Y eso a qué se debe? Digamos que por el tema... El manejo que ellos le dan al comercio, bueno, la forma en que ellos lo más hacen. allá de eso, y es algo muy interesante, que también hay temas políticos aquí involucrados, que uno también puede entrar a reflexionar. Entonces, el Estado norteamericano es un Estado federal, ¿cierto? Sí. Como es un Estado federal, cada Estado es autónomo de producir y legislar sus propias regulaciones, ¿cierto? Exacto. En este caso, sus regulaciones societarias y sus regulaciones corporativas. Entonces, cada Estado es autónomo de su propia regulación. Sí. Como Estados Unidos es un país económicamente tan poderoso, donde el nivel de inversión es altísimo, grandísimo, ¿cierto? La mayoría de estados empiezan a competir internamente por quién tiene el mejor escenario Para inversión, sí, me acuerdo. para que fomentar lo esa comentaba. inversión, Sí, o sí, que sí. las empresas se vayan a ir a domiciliar a ese estado, ¿cierto? Y esa competencia no solamente es en infraestructura, en temas de impuestos o en temas de, digamos que, facilidades, sino que también en temas legislativos y regulatorios, ¿cierto? Entonces los estados empiezan a competir entre ellos para ver quién es el que tiene mejor, o cuál puede tener una mejor legislación que le favorezca a las sociedades a irse a invertir en ese estado, o digamos que radicarse allá, ¿cierto? Sí. Entonces eso se llama un fenómeno que es race to the top and race to the bottom. Es un fenómeno que ha sido, digamos que, muy ya largamente desarrollado. Y para nuestro público, digámoslo, atendiéndolo aquí en Colombia, ¿qué significaría? Por eso, a eso voy. Entonces, es una carrera que existe, es una carrera race to the top, es una carrera que existe entre los estados, entre los mismos estados, para ver quién llega al máximo nivel de eficiencia de regulación, para que las compañías lo elijan a ellos, ¿cierto? Entonces, por eso es que el derecho corporativo y derecho societario estadounidense está tan a la vanguardia y es el referente principal, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos dice este sistema? Básicamente, ellos tienen, además de sus costos internos, como ya lo vimos, dentro de su mismo litigio, tienen figuras supremamente importantes y supremamente interesantes, por las cuales ellos tratan de limar o equilibrar esas asimetrías en la información, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, medidas cautelares, ¿sí? Acá nosotros en las medidas cautelares, desgraciadamente, no las aprovechamos muy bien. Nosotros tenemos aquí medidas cautelares nominadas e innominadas, ¿cierto? Entonces, usted en las medidas cautelares, normalmente uno como abogado litigante solamente involucra las nominadas, porque son las que más fáciles da un juez, ¿cierto? Porque usted para que le decreten una medida cautelar es complicado. Sí, tendría que ir muy bien estructurada para que, pues, medianamente la estudien. Exacto. En Estados Unidos es distinto.
En Estados Unidos este tipo de medidas, digamos que son muy loables, ¿cierto? Y los jueces están muy predispuestos, perdón, están muy dispuestos a decretarlas, ¿no? Entonces son medidas innominadas que van más allá del simple embargo, secuestro, ¿cierto? Donde el juez prácticamente para asegurarse de un fallo efectivo dice, venga, aquí falta material probatorio, ¿cierto? Y aquí el abogado demandante me solicita una medida cautelar. Venga, señor juez, además del material probatorio o el pequeño material probatorio que yo tengo, como medida cautelar, por favor le solicito que alimentemos este proceso, ¿cierto? De más información, ponga una restricción en la operación de la sociedad, ¿sí? Entonces, venga, póngale un freno a ellos. Si usted no aporta tal, hasta que usted aporte cierta documentación, hasta que usted aporte cierto material que yo necesito como juez para fallar, usted queda restringido del uso de sus cuentas, usted queda restringido de operación de ese tipo de contratos, etcétera, 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 ¿cierto? Entonces, y es una medida cautelar innominada, sí, innominada. Además, tenemos digamos que medios probatorios, ya nos saltamos un poco de las medidas cautelares y vamos a los medios probatorios que tenemos o que tienen allá. Y ahí sí quiero, digamos que enfatizar un poco, y es en realidad algo que es muy importante. Yo creo que nosotros acá nos hace un poco, o echamos un poco de menos que nuestros legisladores sean también un poco creativos con esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, el discovery, ¿cierto? El discovery en Estados Unidos es un medio probatorio, es un medio probatorio que ellos tienen, ¿sí? Acá en nuestros medios probatorios tenemos el testimonio, la exhibición de documentos, inspección judicial, el peritaje, bueno, todos esos, ¿cierto? Sí. Que ya vamos a ver sus peros, ¿cierto? Sin embargo, en Estados Unidos, además de estos, ¿cierto? En la legislación norteamericana, tenemos el discovery, ¿cierto? Y este discovery es supremamente interesante y supremamente útil y eficiente a la hora de recaudar material probatorio e información que una parte no tiene. Okay. ¿Cómo funciona esto? Esto es un medio de prueba por fuera de todo proceso, que no necesita intervención judicial, ¿cierto? Está institucionalizado y ya los administradores de compañías y las juntas directivas están dispuestos y ya saben que en cualquier momento el abogado de una persona que los quiera demandar va a entrar a sus oficinas y decir, venga, discúlpeme, aquí vengo a hacer, vengo a realizar el procedimiento del discovery para recaudar material probatorio, ¿cierto? Entonces, de antemano, antes de iniciar cualquier demanda, sin que medie ningún tipo de orden judicial, usted puede ir allá a las oficinas y, venga, miremos correos electrónicos, hagamos deposiciones, que son las deposiciones. Interrogatorios a los representantes legales, a la junta directiva, accionistas, empleados, ex empleados, etcétera, ¿cierto? Sí, y usted va y se arma de información y venga, y usted ya sabe, venga, yo puedo demandar. Sí. O venga, mejor no demandemos, lleguemos a un acuerdo porque en realidad el tema fue de esta forma. Okay. ¿Listo? Sin que medie ningún tipo de orden judicial o de autoridad pública que hace un poco el procedimiento rígido, ¿cierto? Sí. Bueno, es muy útil para ahorrar tiempo, ¿no? Claro. Y procesos. Ajá. Y finalmente, para no alargar un poco con el tema de cómo funciona el tema norteamericano, sí, está la carga probatoria. La inversión de la carga probatoria, que la hablaba ahorita. Que aquí ya nos salimos un poco del tema digamos que, y como me gusta tocarlo para que se entienda más, no de cómo se lleva la material o la información al proceso, ¿cierto? Sino de quién. ¿Listo? Okay. O sea, en la inversión de la carga de la prueba o la carga probatoria como tal, es quién la lleva, ¿no? Digamos, en una medida cautelar es cómo se lleva, ¿cierto? Pues sí, mediante una medida cautelar.
Y en un medio probatorio como el Discovery o en cualquier otro tipo de pruebas, exhibición de documentos, un testimonio, cualquier cosa, es cómo se lleva, ¿no? Perfecto. En la inversión de la carga de la prueba es quién la lleva. ¿Quién la lleva? ¿Listo? Entonces, en este caso, y más que todo en el estado de Delaware, que pues digamos que es como el más avanzado en Estados Unidos en estos temas, básicamente en estos casos la carga probatoria recae en los demandados, ¿cierto? En los conflictos societarios, ¿sí? Entonces, en los demandados, ¿quiénes van a hacer en esos problemas de agencia? El administrador. El administrador, si el problema es el primer problema, que es entre administrador y accionistas, ¿cierto? Okay, sí. El accionista mayoritario, si el problema es entre accionista mayoritario y accionista minoritario. Y los accionistas, si el problema es entre accionista y acreedores terceros por fuera de la sociedad. Okay. ¿Listo? Entonces, el demandado es el que lleva esa información por regla general. ¿Listo? Con ciertas connotaciones que no quiero entrar porque pues la idea no es ponerse tan técnico. Sí, muy bien. Pero digamos que funciona esa carga dinámica de la prueba que nosotros tenemos aquí en nuestro Código General del Proceso, sí, funciona muy bien allá, ¿cierto? Entonces, durante ese proceso, determinando ciertas situaciones, esa carga se va a trasladar de un lado a otro. ¿Listo? ¿Para qué? Para limar esa simetría en la información y hacer un poco más, digamos que, igualado la controversia y el pleito, ¿no? Y que el juez tenga la información suficiente de pronunciar un fallo efectivo, ¿no? No un fallo sin ningún tipo de prueba o fundamento, sí, un fallo que pues digamos que no cumple con los estándares de justicia, ¿no? Muy bien, bueno, ya digamos para ir cerrando, tenemos ya las herramientas que poseemos aquí en Colombia. Ya hemos hablado que pues en Estados Unidos se establecen las medidas cautelares, los medios probatorios y la inversión de la carga de la prueba, Pero aquí en Colombia entonces también tenemos unos similares o son prácticamente los mismos, ya para pues dar a conocer lo que en teoría el litigio societario colombiano podría lograr para limar esas asimetrías de la información. Listo, yo lo que traté de hacer es después de la amplia investigación de jurisdicciones en el extranjero sobre estos temas y cómo los trataban, fue tratar de mirar cómo lo hacíamos acá en Colombia, ¿sí? Y qué herramientas nosotros podíamos utilizar para solventar o mitigar estos desequilibrios informativos que tenemos o que podemos llegar a vivir en un conflicto societario, ¿cierto? Okay. Ahora, curiosamente, en temas de medidas cautelares, nosotros tenemos como tal la posibilidad por medio de las medidas cautelares innominadas de solicitar medios probatorios. De hecho, la Superintendencia de Sociedades en un auto, hasta el momento de la historia, en la historia de la Superintendencia de Sociedades, sí, hasta hoy, en un auto, ha decretado medios probatorios por una medida cautelar, ¿cierto? Entonces, tenemos la posibilidad de hacerlo también por temas por medidas cautelares, ¿no? Innominadas, de llevar material probatorio al proceso societario o al litigio societario. Infortunadamente no es muy común y los jueces son muy reacios. Para allá, ¿por qué no lo hacemos? O sea, simplemente pues digamos nuestras autoridades judiciales son muy reacias digamos que como ceñidas no solamente al positivismo, a lo que dice o no sé. O sea, más que eso, digamos que no se atreven a sacarle provecho a lo que en realidad esa herramienta nos puede generar, ¿no? Entonces, si usted como lo ha hecho también, porque yo sé que usted lo ha hecho, sí, para solicitar una medida cautelar, usted tiene que argumentar muy bien, sí, ¿cierto? Tiene que establecer ciertas condiciones que pues tampoco viene el caso ponerlas aquí presente porque pues es información para nuestra audiencia, que son complicadas de entrar a demostrar en un litigio previamente, ¿sí? Para que nos concedan una medida cautelar, ¿sí? Ahora, eso cuando son medidas nominadas. Ahora innominadas, ¿cierto? Sí, no. Entonces, digamos que los jueces son muy
quisquillosos y ponen muchas trabas a la hora de que uno pueda o que ellos puedan decretar una medida de este tipo, ¿cierto? Que pues yo en realidad no lo veo, no, o sea, lo veo mal, porque de hecho la superintendencia ya lo hizo una vez. Si ya lo hizo una vez y funcionó porque equiparó la información que tenía una u otra y una u otra parte, ¿por qué no lo sigue haciendo? ¿Cierto? Y no solamente en este caso, porque puede pasarse o replicarse para otro tipo de litigios, ¿cierto? Para otro tipo de jurisdicciones. Son herramientas que tenemos y no las utilizamos, ¿cierto? En este caso por parte de los operadores judiciales y también de los abogados, ¿cierto? Los abogados tenemos que ser abogados, digamos que un poco hábiles, ¿cierto? Y ágiles a la hora de aprovechar las herramientas que tenemos. Es la primera, medidas cautelares. Medidas cautelares. Bueno, una lástima que no se puedan aprovechar de la forma como se Como quisiera. medios probatorios, pues nosotros tenemos bastantes medios probatorios, pero digamos que medios probatorios que nos sirvan para excavar información o en realidad para hacernos de información para llevarlo a un proceso, pues digamos que son pues las documentales son las pruebas, digamos que, como lo normal, ¿cierto? ¿no? Pero si usted no tiene las pruebas documentales, ¿qué hace? Normalmente pues trata de mirar otro tipo de medios probatorios como la exhibición de documentos, ¿cierto? Y que usted digamos que va y durante mucho tiempo los doctrinantes han llevado esta discusión de comparar entre el discovery y la exhibición de documentos, sus diferencias, cuál es más efectiva que la otra, pero en realidad la exhibición de documentos, primero, es un medio probatorio en un sistema muy rígido, ¿cierto? Sí. Que es un sistema muy rígido, digamos que nosotros de tradición continental, ¿cierto? De tradición romano-germánica, nosotros tendemos a que todo medie luego de una orden judicial, ¿cierto? Digamos que somos todavía muy pegados al papá, ¿cierto? Sí. Papá juez, por favor, ordéneme esto, papá juez, esto, papá juez. Y si no lo hacemos de esta forma, pues no hay manera de hacerlo, sí. ¿No? Acá no hay manera de hacerlo. ¿Cierto? No lo van a dar. Usted no va a llegar a una empresa, venga, deme todos sus documentos. No, sí, no, o sea, no va a pasar, ¿cierto? Entonces siempre tiene que haber esa coerción de una autoridad judicial que va a hacer que el tema sea muy rígido. Ahora, póngase a pensar. Usted en una exhibición de documentos, puede pedir básicamente todo lo que usted quiera, ¿sí? Siempre y cuando vaya relacionado con los temas del caso, con los hechos del caso, con lo que usted pretende y bien argumentado de por qué usted la está solicitando, ¿cierto? Okay. Y además del por qué, tiene que decir quién la tiene. Bueno. ¿Quién lo tiene? Entonces usted al juez le tiene que decir, señor juez, necesito este contrato de esta fecha que lo tiene tal persona, porque esto me ayuda a probar esto y esto y esto y esto. Sí. Y el juez analiza, venga, sí, esta prueba es conducente, se la decreto. O venga, no, es que usted no tiene ni idea quién la tiene, entonces no se la decreto. Entonces, digamos que la exhibición de documentos sirve cuando usted ya sabe quién la tiene y sabe lo que es. Pero cuando usted no tiene ni idea de nada, cuando le pongo, como en el ejemplo que le puse, en el ejemplo de Facebook, que usted en realidad no tiene nada, sí. O sea, no tiene ni idea de lo que está pasando, usted necesita excavar, ¿cierto? Usted necesita saber qué es lo que hay, ¿no? Esa herramienta no... ¿Cómo un juez le va a ayudar con una exhibición de documentos cuando le exige todo lo contrario, claro. ¿Cierto? Que usted ya deba saber de antemano quién la tiene, qué es, para qué es, cómo es, etc. No, y que acá pues es muy difícil contar con esa información porque pues obviamente nadie va a decir, sí, la embarré, tome todos los documentos que necesitan, claro. Y vaya y demándeme. O sea, eso no... Bueno, probablemente en Estados Unidos tampoco, pero pues allá digamos que es más abierto el tema para... No, claro. Entonces la diferencia con el Discovery es esa. Usted, o sea, en el Discovery usted entra a la compañía y usted entra a mirar y allá mira lo que usted sabe, lo que hay previamente, sí. Se hace con eso y también lo que no sabía. Venga, ¿por qué no le hacemos un interrogatorio de parte a la de recursos humanos? ¿Por qué no interrogamos al representante legal a ver qué nos dice? Sí. Es información que usted no tenía. Venga, revisemos los correos electrónicos de ta. Usted no sabe qué es lo que hay en esos correos electrónicos, pero revisándolos usted puede saber qué es lo que hay y en realidad, venga, esto fue lo que pasó. ¿Cierto? Entonces, digamos que para hacernos con información que desconocemos, los medios probatorios que tenemos acá son totalmente inútiles. Inútiles. Entonces, no va a cumplir con esa
con esa finalidad. Sin embargo, pues digamos que hay que tratar de usar lo que tenemos Claro. como podamos. Como podamos. Pues lástima porque pues digamos que nos puede servir en ese tipo de asperezas y poder solucionar ese tipo de inconvenientes. Y por último tenemos entonces la inversión de la carga. La inversión de la carga. La inversión de la carga es otra herramienta que en realidad nosotros tenemos. El Código General del Proceso Sí. nos dice, ustedes tienen la carga dinámica de la prueba, ¿cierto? Usted, procesalista también, sabe cómo funciona la carga dinámica de la prueba, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, en realidad es algo que, además de esto no va en el legislador como tal, porque el legislador en este caso nos dio la herramienta, sino nuestro operador judicial, ¿no? En los jueces, en que los jueces sepan utilizar esa carga dinámica. Que no les den miedo, o sea, que se intrometan, que digan, bueno, si es importante por un proceso, ¿por qué no lo vamos a hacer? Si nos puede aclarar lo que pues eventualmente surgiría con el conflicto que hay en cuestión. ¿Y sabe por qué? Porque eso en general nos va a ayudar a desarrollar, más allá de que nuestro sistema como tal, nuestro sistema jurídico como tal, las otras externalidades que rodean el sistema jurídico, ¿cierto? Sí. Como nuestra misma economía. ¿Sí? Okay. Vamos a tener un sistema económico mucho más eficiente, con normas más eficientes, si funcionamos de la manera adecuada, ¿no? Claro. Entonces, si aquí tenemos la herramienta de la carga dinámica de la prueba, un juez debe saber y ser consciente, venga, yo tengo la herramienta de poner la carga a la parte que le queda más fácil llevar la información al proceso, ¿no? Sí. Entonces, yo no se la voy a poner voy a poner la carga a la parte que está más débil o en desventaja, ¿cierto? Para que lleve lo que no puede llevar, ¿no? Entonces no es lógico, no es nada lógico. La superintendencia lo ha hecho solamente una vez y mediante un auto, ¿cierto? Donde en el auto más o menos vislumbra el tema de usted, en este caso, demandado, en un conflicto societario, me va a llevar la carga de la prueba recae en usted directamente. ¿Listo? Entonces, pero solamente se hace una vez. ¿Pero cuál es el miedo? Es mi pregunta. O sea, además de muchas conclusiones que uno puede sacar, Sí. lo que pregunto es ¿cuál es el miedo? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Sí? No, yo creo que también, y bueno, ya para ir cerrando, digamos, nuestro capítulo del día de hoy, que sí, que eventualmente pues nos hace mucha falta avanzar en estos temas, digamos, de expandirnos, de abrir, digamos, nuestro protocolo, todo lo estricto que tenemos, nuestro derecho, para, no sé, entrar en nuevos avances que nos den la oportunidad de poder mirar de una forma más sencilla cómo solucionar todos esos inconvenientes que se nos generan, no solo en el derecho societario, tanto en el derecho laboral, administrativo, todo lo que nos rodea en el litigio. Y pues bueno, no sé a qué otra conclusión usted pueda llegar, doctor David, para pues dar por finalizado ya nuestro programa. No, pues básicamente es la reflexión. ¿Sí? Sí. La reflexión es a nuestros operadores judiciales que no teman, ¿cierto? Tenemos herramientas que de alguna u otra forma nos pueden ayudar a equiparar este desequilibrio, ¿cierto? Y no solamente hablando en temas de asimetrías en la información, sino en muchos temas que no han tenido el avance que pueden tener por miedo, ¿cierto? Por miedo, por algún temor o porque en realidad no estoy tan seguro de cómo es que podría funcionar, pero en realidad tenemos que atrevernos, ¿no? Sí. Desgraciadamente no contemplamos o no tenemos en nuestro sistema medios probatorios tan eficientes como el Discovery, y en realidad es otro análisis que hay que hacer, ¿no? O sea, si aquí se implementa el Discovery, ¿qué efectos podría tener, ¿no? Porque puede tener sus pros y sus contras, Claro. ¿no? Eso es una discusión también muy interesante, pues que no es objeto de este programa, pero que también se puede hacer porque tiene sus puntos muy en contra y sería interesante analizarlo. Pero más allá de eso, no contamos con medios tan eficientes, ¿cierto? Pero tenemos otros mecanismos que nos pueden tratar de suplir o suplementar
estas irregularidades o desequilibrios en la información en un litigio societario y en un litigio, digamos que de otro tipo de jurisdicción también. Bueno, pues hemos llegado al final de nuestro programa el día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado, que lo disfruten. Es una información muy importante, pues un poco no complicado, sino digamos no se trata comúnmente este tipo de información. Entonces pues los invitamos a interrogarse, ¿cierto? A preguntarse cómo lo pueden ustedes aplicar en su diario vivir y pues es un gusto tenerlos aquí con ustedes y los invitamos para nuestro próximo programa. Muchas gracias.